son los factores que están presentes en los territorios donde existe más presencia de delitos violentos. Estos factores son la presencia de pandillas, de actividades de crimen organizado y de tráfico de drogas. En segundo lugar, impunidad penal, delitos graves donde no se han encontrado los responsables o están fugados. Tercero, tráfico y presencia de armas. Todas estas muertes suceden por parte de bandas armadas. Cuarto, deterioro barrial y alta presencia de actividades irregulares, incivilidades y infracciones. Bueno, vamos a estar, por cierto, informando respecto de todo lo que diga la ministra del Interior, Carolina Toá, en el Palacio de la Moneda. Por lo menos ya tenemos dos importantes anuncios. Por un lado, reforzamiento policial, que es algo que hemos estado conversando en torno a equipamiento, mecanismos de defensa, protocolos también. Protocolos, operativos, formas distintas, ¿no es cierto?, de operar. Sí, y también esta intervención que se va a hacer a barrios específicos donde se cumplan estos criterios que estaba mencionando la secretaria de Estado. Vamos a estar muy pendientes respecto de lo que está pasando en el Palacio de la Moneda, pero queremos también darle la bienvenida y conversar a propósito también de este tema y del foco que ha tenido la noticia durante las últimas jornadas, que es esta tramitación del proyecto de ley Naín Retamal, junto a la profesora asociada del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la doctora Mirna Villegas, a quien le agradecemos especialmente también que nos haya esperado ahí al otro lado del teléfono estos minutos, pero estamos en el momento donde la noticia está surgiendo espontáneamente en diversos lugares. Profesora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera en primer lugar decir que yo lamento profundamente que haya tenido que morir un carabinero en un acto de servicio, en uno de los actos de servicio más cotidianos que uno se puede imaginar, como es un control vehicular. Yo creo que, tal como ha dicho la ministra Toá, es un hecho que conmueve profundamente a toda la población y, por cierto, nos hace un llamado a reflexionar acerca de todo lo que está ocurriendo. Envío mis condolencias a su familia y mis respetos también por su dolor, y a todas las personas que se ven cercanas, se han visto ser muy cercanas a él y que hoy día están sufriendo. Espero que se respete, digamos, el dolor de estas personas en este momento. Sí, profesora, nos sumamos plenamente a sus palabras y lo que estamos escuchando ahora en el Palacio de la Moneda es algo que quizás esperábamos por parte de las autoridades desde hace bastante tiempo en torno a medidas que sean efectivas, ¿no?, en torno al combate de la delincuencia y del crimen organizado, pero nos quedamos durante las últimas 2 semanas pegados en torno a la discusión respecto de este famoso proyecto de ley Naín Retamal. Usted fue una de las penalistas, criminólogas y criminólogas que firmaron esta carta advirtiendo respecto de los peligros que conllevaba la aprobación de esta ley. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que ha pasado estas últimas 2 semanas, profesora? El estado de la discusión y finalmente este proyecto que se despacha de la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, lo primero que quisiera aclarar es que el proyecto de ley Naín Retamal, sobre todo en algunas normas que tiene, especialmente respecto de la legítima defensa, no habrían solucionado o no contribuyen a solucionar un problema como el que hemos visto anoche, ¿no? El carabinero Palma ni siquiera alcanzó a reaccionar, o sea, le dispararon directo a la cabeza, apenas se acercó. Entonces, ahí no hay ninguna situación en la que él hubiese podido siquiera esgrimir su arma de servicio, ¿ya? Y desde esa perspectiva me parece correcto que se avance en un refuerzo de las protecciones policiales. Me parece que hoy día es una irresponsabilidad, si tenemos este nivel de violencia, estar mandando policías sin protección policial adecuada a las calles a realizar estos controles, y mucho menos a estas comunas en donde se cometen la mayor cantidad de delitos violentos. Y creo que desde esa perspectiva es correcto, como también es correcto avanzar en todo lo que es el control y la fiscalización de las armas, ¿ya? Respecto de la ley Naín Retamal, yo quiero decir que hay ciertas cosas que a mí no me parece que sean cuestionables del texto.
como por ejemplo esto de introducir normas que aumenten la penalidad, o no aumenten la penalidad, sino que más bien digan que, aumenten el espectro de del delito que se pueda cometer respecto de carabineros o de policías cuando estos no solo se encuentran en el ejercicio de funciones, sino que también con motivo u ocasión del cargo. ¿Ya? Dicho eso, sí hay normas que me parece que traen un peligro potencial para la población civil. ¿Ya? Y esas normas, que yo creo que es la cuestionable, ¿no?, que es precisamente el tema de la legítima defensa. Ciertamente hubo avances y retrocesos en la discusión parlamentaria desde el texto que existía que había salido de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que es precisamente el que nosotros criticamos en aquella carta. Hubo un cambio en esa formulación, pero que todavía no está exento de errores, ¿ya? El peligro que tiene la norma como está redactada, que en un nivel, el nivel de la redacción que tiene, la técnica legislativa que tiene, induce a mucha confusión. Entonces, si usted suma un aumento de la conflictividad social y de la violencia en la calle, al dolor que nos ha ocasionado, ¿no es cierto?, la muerte de 3 carabineros, ¿no?, durante un mes, ¿no?, y a la preocupación que eso genera, la inseguridad ciudadana, ¿no?, le suma una norma que otorga más facultades a la policía, que es confusa, ¿no?, y que le dice a los policías que se va a entender que cuando utilizan su arma de servicio para repeler, por ejemplo, una agresión a la integridad física o a su vida, se va a entender que actúa de manera racional, con un medio racionalmente necesario. Yo creo que eso puede llevar a error a las policías, en el sentido de confundirse, ¿no?, y poder creer que tienen una especie de licencia para poder matar, ¿no? Y esto, claro, cuando uno lo piensa desde el crimen organizado, ciertamente que la sensación ciudadana es, bueno, pero que se dispare. Si el problema de esto es que cuando se responde con este tipo de medidas, ¿no?, y que son además confusas en su redacción, ¿no?, inducen a confusión a unas policías que además no tienen tanta formación, ¿no?, para poder comprender esto. Entonces, lo que ocurre es que se van a generar, ¿no?, probablemente enfrentamientos armados en comunas, en poblaciones, en lugares en donde pudieran llegar a ser alcanzados civiles, ¿ya? Ese es uno de los riesgos. Y sobre todo cuando estamos frente, por ejemplo, al derecho a manifestarse, ¿ya? Eso es muy complejo, creo yo, porque la norma que se establece para la legítima defensa es una norma que tiene un alcance general, ¿ya? No es una norma que alcanza o que está establecida específicamente para un cierto tipo de criminalidad, que es el crimen organizado, sino que es una norma que perfectamente se puede utilizar en el contexto de manifestaciones, por ejemplo, ¿no? Desde esa perspectiva. Cuando se ataca, por ejemplo, en esa norma, actualmente la que seguramente se va a promulgar, ¿no? Cuando se ataca cuando se quiere atacar, digamos, esta posibilidad de que los carabineros, esta idea, ¿no?, de que los carabineros como que no se pueden defender, entonces lo que se hace es decir, bueno, cuando se va a atacar la vida o hay frente a una agresión ilegítima, en donde exista riesgo grave para su vida o para su integridad física o de tercero, el carabinero se entenderá que usa racionalmente el medio, ¿ya? Y cuando se atacan bienes, bueno, se le concede también una exención de responsabilidad penal, que ya no es la legítima defensa, pero que sí es una norma que también permite la conducta, pero por la vía del cumplimiento de un deber. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no?, es si acaso no es suficiente con las normas que ya existen, ¿sí? Porque las normas que ya existen son aplicables y por lo demás el artículo 410 del Código de Justicia Militar ya contempla una legítima defensa para los carabineros que usan su arma de servicio. Entonces, y eso está desde hace tiempo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué necesitábamos esto, no? ¿Por qué lo necesitamos?
Yo creo que eso contribuye a una mayor confusión. ¿Ya? Yo sé que es muy difícil hablar de estas cosas en un momento en el que estamos con una muerte de un carabinero a cuestas, o sea, ayer recién, ¿no? Entonces la gente tiende a pensar de manera, yo diría, empujada por el dolor, pero lo que tenemos que hacer es tratar de pensar de manera racional y hay que llamar a la cordura. Por eso que las medidas que está adoptando el gobierno en relación al reforzamiento de la protección policial cuando salen a patrullar o a hacer a las calles, a mí me parece que es adecuada en ese sentido. Tenemos un minuto, profesora, pero Sí. no puedo dejar de preguntarle, usted dice, todas las medidas que se están en estos momentos legislando, la verdad es que ya estaban contempladas y la legítima defensa siempre ha estado contemplada, ¿no es cierto?, en el caso de las policías. ¿Cuál es entonces la situación desde el punto de vista legal o no había necesidad de hacer ningún tipo de reforma desde el punto de vista legal para modificar una situación que hoy es muy distinta a hace 10 o 20 años atrás? Sí, yo creo que no había necesidad porque es un tema de interpretación judicial. Era un tema de interpretación judicial, o sea, Carabineros, con las normas que hay actualmente, perfectamente podían hacerle frente. Le voy a poner un solo ejemplo. Hubo un caso del malabarista muerto en Panguipulli, ¿no? Así es, sí. Claro, y en ese caso, más allá de la opinión personal que uno pueda tener respecto de si el carabinero tenía o no, respecto de si el carabinero actuó o no en legítima defensa, o si el medio que usó fue racional o no, bueno, en ese caso, yo según recuerdo, sí el tribunal estimó que había actuado en legítima defensa. Entonces, por eso que era tan cuestionable aquella norma del proyecto, digamos, que nosotros criticamos en aquella carta, en donde se ponía esta situación, porque con las normas que ya había, ya se podía haber resuelto, ¿ya? Ahora, ¿cuál era el problema? Era un problema de que cada vez que los carabineros, ¿no es cierto?, estaban en una situación de esta naturaleza, se los daba de baja inmediatamente, hasta donde entiendo, ¿no? Y a mí eso me parece que atenta contra la presunción de inocencia, pero eso es un problema enteramente administrativo. No es un problema de carácter policial, y vuelvo a insistir, la ley Naim Retamal no habría servido, por lo menos en esta parte, para frenar lo que le ocurrió al carabinero Palma. Ni a él ni a la sargento Olivares. Ni a la carabinera, no, claro, tampoco. Ninguno de los dos casos tendría nada que ver. Exacto. Entonces, el riesgo además para la protesta social, ¿no?, es que Carabineros se confunda, insisto, con la redacción es bien confusa, porque por un lado dice que se presumirá legalmente que concurren los requisitos de la legítima defensa, pero luego exige que se pruebe que existió una agresión ilegítima, lo cual es enteramente lógico, ¿no?, que se pruebe que existió una agresión ilegítima, pero que se le va a entender que usó racionalmente el medio. Entonces, eso contribuye a una confusión, creo yo, ¿ya? Yo no creo que la redacción de la norma sea feliz, ¿ya?, en términos de claridad y de certeza jurídica. Y lo mismo es que, bueno, después se le dice que si el carabinero no actuó de manera racional, o sea, además le están diciendo al carabinero, sabe que si usted no usó un medio racional, nosotros le podemos rebajar la pena, el tribunal deberá, no le podrá, deberá rebajarle la pena en 1, 2 o 3 grados, ¿no? Y eso también supone, digamos, un margen demasiado laxo para el tribunal, en donde ya no es una facultad del tribunal, sino que es una imposición, y que supone también una especie de rebaja que es mayor a la que podrían obtenerse conforme al artículo 11, número 1 del Código Penal, en cuyo caso de considerarse, por ejemplo, que una persona actúa en legítima defensa, pero sin utilizar un medio racional, ¿no?, la pena podría llegar a rebajarse hasta en dos grados. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, al carabinero, que se supone que es quien tiene el uso y el monopolio de la fuerza y que tiene conocimiento en armamento, se le va, al momento de defenderse legítimamente, ¿no?, si utilizó un medio que no fue estimado racional posteriormente por el tribunal, entonces la atenuación de pena es mayor que la que podría tener cualquier persona, un ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, que sin manejo en el uso de armas pudiera incluso disparar contra un delincuente que lo está atacando.
Entonces ahí también hay una especie como de inconsistencia que yo no termino de entender, digamos, ¿no? Sí. Profesora, bueno, desde el Palacio de la Moneda la ministra Camila Vallejo acaba de decir que se va a avanzar durante la jornada de hoy en la promulgación de esta ley Nain Retamal. Es muy probable entonces que se promulgue durante este día. ¿De qué forma, qué herramienta queda para poder, por ejemplo, terminar con estas áreas grises que están establecidas en la ley? ¿Se puede hacer vía reglamento? ¿Cómo se debería hacer? ¿Qué podría decir al respecto? Es que eso depende de si se va a presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Eso es lo que eso depende, pero claro, se va a promulgar en lo que ya si no se presentan estos requerimientos ante el TC, ¿no? La ley se va a promulgar tal como está. Pero si se presentan los requerimientos ante el TC, en todo aquello que no ha sido objetado y que no ha sido objeto de requerimiento, eso va a continuar adelante, digamos, ¿no? ¿Y a su juicio se debería requerir al Tribunal Constitucional estas normas que están ahí? Yo tengo la impresión que sí, por un tema de certeza jurídica. Porque lo que no podemos permitir es que se actúe de manera irracional y se empuje también a los propios carabineros a hacer uso de una norma que luego se les podría volver en contra, ¿ya? Considerando además que hay una norma que se ha aprobado en donde a los carabineros ahora se les va a considerar, por ejemplo, que actúan en legítima defensa o supuestamente en cumplimiento de un deber, atacando cuando se repelen ataques contra la propiedad. Va a haber una norma que dice que no los va a considerar como víctimas o testigos, pero nunca como imputados. Yo la verdad que desconozco si eso va a proteger más a los carabineros o los va a dejar en más desprotección, porque las garantías del imputado, los derechos del imputado son mucho mayores que los de las víctimas y de los testigos. Un imputado tiene, por ejemplo, derecho a guardar silencio, ¿ya? Entonces, también tengo mis dudas con respecto a esa norma. ¿En realidad está protegiendo más a estas personas? ¿Está protegiendo más a las policías? Sí, la verdad que son varias las preguntas, profesora. Sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Mirna Villegas, profesora del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Que tenga muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, son exactamente las 8 de la mañana con 5 minutos. Bueno, vamos a estar profundizando en lo que se acaba de anunciar en el Palacio de la Moneda. Un breve resumen: va a haber una reunión con representantes de todos los poderes del Estado para abordar el hecho ocurrido anoche, pero no solamente el hecho de anoche, sino que la situación de seguridad en general. Hubo anuncios por parte de la ministra Carolina Tovar respecto de un reforzamiento policial en términos de implementos de seguridad, también de mejoramiento de los protocolos. También se va a realizar una intervención en una serie de barrios que cumplan con una serie de condiciones también que detalló la ministra, con altos delitos, por ejemplo, presencia de bandas organizadas, impunidad también, muy importante eso, respecto de donde se hayan registrado casos que no hayan tenido resolución a nivel exacto, que no judicial, se hayan encontrado los culpables. No se hayan encontrado los culpables. Y también la ministra Camila Vallejo habló respecto de esto que comentábamos también al final con la profesora, acerca de que se pueda avanzar durante esta jornada con la promulgación de la ley Nain Retamal, que era algo que desde la oposición se pidió al gobierno una vez conocida la noticia de el baleo a este cabo David Palma. Así que siga junto a nosotros. Ya llega Patricio López, nuestro director. Juanita, nos reencontramos el lunes nosotros. Hasta el lunes, que tengan muy buen fin de semana. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayén.cl.